Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Escuchábamos al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana en el marco de las protestas que se han dado por la enorme crisis de salud que se vive en el país. Un reclamo directo al presidente de la República para que la atienda. Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE. Acabamos de escuchar criterios de un distinguido académico sobre sus expectativas del informe a la Nación y lo que ha sido este periodo de gobierno adicional de Daniel Noboa. Escuchemos ahora a los trabajadores. Saludamos al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, parte del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Qué expectativas tienen ustedes en cuanto a lo que Daniel Noboa delinee, sobre todo el próximo día domingo, respecto a los siguientes años de gobierno? Gustavo, buenos días, qué gusto saludarle a usted y a toda su amable audiencia. Creo que los ecuatorianos y en particular los trabajadores tenemos poca perspectiva de lo que pueda decirle al país el gobierno frente a la realidad que estamos viviendo. Porque no es un gobierno que va a cumplir expresamente un año, ya está en el poder 2 años y medio y vemos obviamente que los problemas elementales como educación, salud, empleo y seguridad brillan por su ausencia. Ya se ha visto en el reportaje, no se puede jugar con la vida de las personas. El tema de salud está en crisis y el gobierno no lo quiere asumir, así como el tema de la educación. 2 elementos fundamentales para la sociedad ecuatoriana, para los pueblos, para los trabajadores. Sin embargo, el gobierno no asume esa responsabilidad. Y hay un tema inhumano. Ya se ha denunciado por los representantes de las enfermedades catastróficas, por las enfermedades raras, que mueren 4 personas diarias. Sin embargo, el ministro de Salud les mandó a que les atienda el guardaespaldas. Es un tema inhumano. No puede seguir pasando eso en nuestro país, porque más allá de las diferencias que pueden existir, Gustavo y ecuatorianos, es un tema humano. Con la vida no se puede jugar. Y obviamente el tema del empleo es otro aspecto, así que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos tiene pocas perspectivas del famoso informe a la Nación del presidente. En el tema del empleo, ¿qué expectativas tienen? Es uno de los más delicados. Hay más de 60% de informalidad y en esta informalidad está no solamente el tema de trabajadores informales, sino directamente de desocupación que existe en el país. No se han dado soluciones, pero también hay la percepción de que las leyes ecuatorianas son demasiado rígidas, un código de trabajo obsoleto y sin ninguna voluntad de cambio de quienes dirigen sindicatos y organizaciones laborales, representantes de los trabajadores. Al contrario, Gustavo, los trabajadores siempre hemos planteado la predisposición y la voluntad de sentarse a discutir, a debatir un nuevo Código Orgánico Integral Laboral. El que no tiene voluntad o los que no han tenido voluntad son los gobiernos de turno. El ejemplo es que la propuesta del Frente Unitario está en la Asamblea desde octubre del 2021. Discutieron 221 artículos y el resto está en el archivo. Entonces, la voluntad de los dirigentes sindicales, sociales ha existido, más bien han sido los gobiernos y sus representantes en la Asamblea que no han querido discutir para tener como muletilla de que no se puede generar el empleo porque el código es muy rígido. Entonces, decir de que la realidad del país va a cambiar en el empleo, en el tema del empleo, es subjetivo porque para que se genere empleo tiene que ver con el tema económico, con la inversión social, y eso no vemos. Ni siquiera se paga a los municipios, consejos provinciales, no se atiende el tema social, no se atiende el tema de la vialidad que se puede generar o reactivar la economía. Entonces es una situación crítica. Entonces vamos a seguir en lo mismo, Gustavo, diciéndole al país, a las y los ecuatorianos, que de cada 10 personas, únicamente 3 tienen un empleo adecuado y el resto
está obviamente en la informalidad, en condiciones precarias. De ese 60% y más que usted ha dicho que está en la informalidad, que es real, que es objetivo, el 58% tiene ingresos por debajo de $200 mensuales. Esa es la realidad. ¿Va a cambiar esa perspectiva? Dudamos mucho frente a la política que viene existiendo. Lo que han habido es despidos. Y nos mienten, Gustavo, porque lamentablemente la estrategia política del gobierno en el tema del empleo, de la seguridad y en los otros aspectos es la mentira. Ustedes conocen que han habido despidos en el sector de salud. Sin embargo, el ministro del Trabajo nos sale a decir el día de ayer que es mentira, cuando la realidad y en la práctica es todo lo contrario. Entonces, política estratégica del gobierno es la mentira y no se resuelven los problemas del país. Pero no es un tema exclusivamente trabajadores-gobierno, es tripartito, es del sector privado. Y el sector privado, el discurso que tiene es en el sentido de que si se reducen costos y obligaciones, las empresas absorberían más manos de obra y esto disminuiría el trabajo informal y la desocupación. Y la narrativa también que se sostiene es que la rigidez del código de trabajo impide contratar. A ver, esto obviamente es una cadena, Gustavo, y una voluntad que tiene que existir de manera tripartita a través de una herramienta fundamental, el diálogo social. Eso en los actuales momentos no existe. Está roto, porque el gobierno no tiene esa voluntad. Y nos guste o no, parte por la voluntad del gobierno de turno para discutir el tema tripartito, la generación de empleo, el tema de la salud, etcétera. Y eso no existe. Y entonces, cuando yo digo que tiene que haber o se debe entender como una cadena, tiene que ver con el tema de la economía, tiene que ver con la seguridad jurídica. En nuestro país, en los actuales momentos, no existe esa seguridad jurídica. Ya vemos lo que pasa con Colombia en el tema de los aranceles, ya vemos que todas las instituciones están captadas por el gobierno de turno, entonces no se garantiza esa independencia de las instituciones y por ende no hay seguridad jurídica. Tiene que ver con el tema de la tramitología que han hablado los empleadores y en el tema obviamente de la ley laboral. Para ellos es muy rígida porque la ley tiene derechos y deben comprender o debemos comprender todos que los derechos son parte de los ciudadanos, parte de los derechos humanos y que eso no se puede borrar a través de un planteamiento o de un punto de vista porque las normas internacionales, nacionales, hay que respetarlas. Pero más allá de eso, Gustavo, si es que no existe, obviamente, la voluntad política y a través del diálogo social, sentarse a discutir el tema del empleo, de la educación, de los servicios sociales, de la independencia de las instituciones, la realidad no va a cambiar. Nosotros ratificamos siempre el Frente Unitario, nuestra central sindical, la predisposición, la voluntad política de sentarse a discutir con los distintos sectores, más allá de las diferencias políticas, económicas, sociales que podamos entender, que eso es lo correcto, lo adecuado, entendiéndose si es que estamos en un estado de derecho. Claro, que eso también está en peligro. ¿Cómo ve usted los principales índices que exhibe el gobierno? Riesgo país de 400 puntos, incremento significativo en reservas del Estado. Se habla también de que hay una elevación muy significativa del consumo en hogares. Con esto el gobierno sugiere que está mejorando la situación de la gente de a pie en Ecuador, que tiene más dinero para gastar. Carambas, no sé en qué país estará el presidente cuando el 60% más no tiene un empleo adecuado. ¿Cómo va a tener más ingresos para gastar? Claro, yo me refiero a las cifras que se dan. No. Consumo a hogares ha subido en las cifras oficiales que se dan desde el Banco Central. La realidad es otra, Gustavo. Por eso yo digo que lamentablemente las cifras y la mentira es la política del gobierno. También nos dijeron de que obviamente el 60% de ecuatorianos tenían ingresos como alrededor de 1.500
dólares, que los trabajadores que cumplen el tema del trabajo de los municipios en el tema Sintel tenían ingresos de más de $600 cuando ni siquiera tienen ingresos de $300. Entonces no podemos decir que obviamente las condiciones de ingresos económicos de la familia ecuatoriana ha mejorado cuando obviamente para que eso mejore debe tener empleo. Y eso no es la realidad. Esa no es la realidad. Entonces, habría que preguntarnos, Gustavo, y hacer un análisis objetivo. Riesgo país en 400 puntos. ¿En qué le beneficia a los ecuatorianos? Con eso se ha resuelto el tema del empleo, de la salud, de la seguridad. Ese es el tema que hay que debatir, porque los problemas elementales que siempre los ratificamos, que demanda el pueblo, que demandamos los trabajadores, esa realidad no ha cambiado. Más bien se va agudizando conforme pasa los días y el gobierno no escucha. El gobierno no ve esa realidad y obviamente lo que hace es tratar de posesionar su política, su mentira, y por eso es lo que invierte 6 millones en el tema de comunicación para posesionar su narrativa frente a una realidad distinta que no ha sido resuelta. ¿Cómo ven los sindicatos la crisis, el punto en el cual se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire, es una gran preocupación que nosotros tenemos, que por cierto también ha incumplido el gobierno. Hay una ley que el gobierno debería haber iniciado pagando desde el 2025 la deuda. Sin embargo, no puso un solo centavo en el presupuesto del 2025, tampoco se ha puesto en este año, no se puso ni un solo centavo para el seguro de salud, cuando también hay crisis en el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces hay un gobierno que ha incumplido el tema de la deuda histórica, que no se pague el tema del seguro de salud, y se sigue obviamente con el discurso de que hay que incrementar los años de aporte, hay que incrementar los años de jubilación y reducir las pensiones jubilares. Sin embargo, el tema de fondo no está resuelto, Gustavo, y que yo lo plantearía en dos aspectos en el tema del IES. El uno es el tema de la gobernabilidad. Sigue un tema del Consejo Directivo del IES de manera ilegal, cuando toda institución requiere una gobernabilidad. Eso tiene una debilidad grave. Y dos, el tema de los actos de corrupción que continúan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras esa realidad no cambie y mientras los gobiernos de turno no entiendan que deben empezar a pagar la deuda, la situación es muy compleja. Y más adelante lo que quieren es descargar esa crisis en los afiliados, jubilados y pensionistas, que por cierto no somos responsables de la situación del IES, sino de los gobiernos de turno que no han atendido, que no han establecido políticas públicas para resolver también el problema del IES. Usted nos ha dicho en su primera respuesta de que no tienen los sindicatos, sus dirigentes, ninguna expectativa en que algo positivo pueda decir el domingo el presidente, pero en todo caso, pongámonos en una situación utópica. ¿Qué quisiera usted escuchar al presidente? Que diga que va a resolver los problemas de los ecuatorianos, que lo hemos hablado aquí, Gustavo, que usted lo conoce. Empleo, educación, salud, seguridad, porque no se puede seguir jugando con la vida, y el tema de la democracia. Esos 5 elementos son fundamentales que diga el gobierno que va a priorizar y que obviamente va a ver cómo resolver esa deuda social que se refleja en estos aspectos y no seguir pagando la deuda. Ya se ha dicho aquí y hemos venido discutiendo que es fundamental entender que es primero la vida de los ecuatorianos y luego la deuda. Si tiene una buena relación, ¿por qué no se sienta a discutir el tema de una moratoria cuando se pone 15 millones del presupuesto general del Estado para 15.000 millones?
15.000 millones, perdón. Mire, cuando hay prioridades, ¿acaso no es prioridad la vida? Eso el gobierno debería entender y decirle a los ecuatorianos. Pero con todo respeto, Gustavo, creo que estamos siendo muy ilusos, pero porque no va a pasar. Bien, queremos agradecerle y esperemos a ver qué es lo que sucede el domingo, qué mensajes se dejan a la nación. Gracias por su presencia, ingeniero Villavicencio. Gustavo, gracias a usted. Buenos días. José Villavicencio es el presidente de la UGT, vicepresidente de el Frente Unitario de Trabajadores, la organización laboral más grande del país. Son las 8.